Entonces, primero entender que el dolor no es algo normal. Entonces, si tú tienes un dolor cuando corres, no es normal, sería interesante que acudas. Yo te voy a mirar con muchas lupas, evidentemente te voy a encontrar algo. Pasa lo mismo, tú puedes tener un componente biomecánico que no funcione bien y lesionarte, o puedes tener un montón y no lesionarte nunca. La pronación y la supinación son movimientos naturales del pie. Entendemos que el pie plano puede ser fisiológico también. Hay niños que tienen un pie plano que no genera patología a largo plazo. Fasciosis plantar, que es lo que se llama fasciosis plantar, es muy frecuente, es una lesión muy frecuente, la tratamos muchísimo. Las chanclas, este tipo de calzado muchas veces genera esta lesión. Mucha gente tiene pensado como, hey, no tengo tiempo para hacer deporte, salgo a correr y ya. Y a veces ahí está el mayor riesgo de lesión. Mucha gente que viene a consulta por lesiones de rodilla, también de larga evolución, que no saben bien el origen, que se hacen un montón de resonancias y no saben bien, porque me dicen, es que no, el traumatólogo me dice que esta lesión no se corresponde, el dolor que tengo no se corresponde con la lesión, porque no me encuentran nada o me encuentran algo que no es tan grave y yo tengo mucho dolor. Y bueno, esa es una lesiones muy frecuentes que vemos en consulta. Vale, entonces, claro, hablas de lesiones de rodilla. Yo supongo que, claro, o bueno, desde mi lógica, si tú pisas mal, afecta a las rodillas, ¿no? Totalmente. ¿Sabes? La manera de que pisas siempre se descompensa un poco la rodilla, ¿no? Sí, mira, yo siempre lo explico de esta manera y quizás es muy simplista, pero para que entienda también la gente, el público, ¿no? Un poco, nosotros apoyamos el pie es una estructura que si la buscáis en internet tiene muchísimos huesos y todos esos huesos tienen muchas articulaciones y mucha movilidad entre sí, aunque sea poco rango, pero mucha movilidad. Claro, estamos entre una estructura, como es por ejemplo la subtalar, que es justo la estructura que está por debajo del tobillo. Tiene muchísimo rango articular, que es una enartrosis, tiene rango articular en todos los planos, como lo que estoy haciendo con la muñeca. Y justo arriba, esto sería la cadera, también es una enartrosis, tiene movimiento en todos los planos. Y en medio tenemos, al igual que el codo, una estructura, que sería la rodilla, que solo hace flexo-extensión. ¿Qué ocurre cuando esta o esta trabajan de manera deficiente? Muchas veces sobrecargan la estructura que está en el medio, que está expuesta a tener que tolerar estos déficits de movimiento o musculares que tienen las estructuras que están más próximas. Entonces la rodilla siempre queda expuesta, como también queda expuesta la columna y tal, pero la rodilla es una estructura que siempre queda expuesta a cualquier problema o cualquier déficit o cualquier exceso de movimiento o cualquier déficit nos genera algún... Me lo explicas así, tiene toda la lógica. Claro, tiene toda la lógica. Al final, sí. Es que lo que hago todo tiene lógica. Hombre. No hemos descubierto América, simplemente lo estudiamos. Exacto. Bueno, otra pregunta que tengo por aquí es que, por ejemplo, si yo soy un corredor, ¿cómo podría identificar algún error a la hora de yo correr bueno, que me fastidie mi rendimiento? Si yo soy corredor, algo que, como diría yo, de andar por casa, como una recomendación que tú le dices, bueno, si sientes esto, o si corres de esta manera, o si tu postura es esta, vas a tener una lesión. ¿Cuál sería? Bueno, mira, aquí acabas de decir lo de sientes. Muchas veces tenemos relacionado que el deporte viene relacionado con dolor. Entonces, primero entender que el dolor no es algo normal. Entonces, si tú tienes un dolor cuando corres, no es normal, sería interesante que acudas a hacerte un análisis biomecánico para entender cuál es el origen de ese dolor. Eso como principal cuestión. Y después, a veces mucha gente acude para saber cómo corre. Entonces te dicen, no, me han hecho un vídeo en una llegada a una meta, o me han hecho una foto y salgo con el pie así, con la rodilla así, o con tal. Entonces, eso también es interesante, porque a veces uno tiene la idea de cómo es correr y nos vemos a nosotros corriendo y vemos, hey, yo pensaba que corría distinto. Y entonces es interesante a veces conocer cómo corremos para eso, para entender cuáles son los riesgos de lesión que podemos llegar a tener. Entonces, cuando detectamos estas cosas es interesante. Y a veces también para mejorar el rendimiento es interesante porque a veces vemos que sumamos más kilómetros, intentamos correr más rápido, sumamos más series y cada vez nos esforzamos más y el rendimiento sube muy poquito. Y a veces lo que tenemos que empezar a tocar son estos parámetros espacios temporales, la cadencia de carrera, la velocidad de la zancada, el tiempo de vuelo. Y cuando empiezas a tocar esos pequeños... Tiempo de vuelo. Es el tiempo que estamos en el aire, ¿sí?
Viste que cuando nosotros caminamos siempre hay un pie en el suelo y el otro en el Sí. aire, un pie en el suelo y otro en el aire. Ah, Pero cuando corremos la diferencia es que hay un momento en que los dos pies están en el aire. Ese es el tiempo de vuelo. bueno, me había dado cuenta de esto. ¿Tú te habías dado cuenta, Raúl, de esto? De que tenemos un tiempo de vuelo. Tenemos un tiempo de Normalmente no vuelo. solemos correr mucho, pero tiempo de vuelo. Súper interesante. Pues eso. Y no, y contestando tu pregunta, sí que hay un montón de herramientas. De hecho, hay a nivel tecnológico, y hoy lo hablábamos justamente con Raúl, que no quiere salir, pero Ella saldrá, ella saldrá, él se animará al lo final. hablábamos con Raúl, que por ejemplo muchos relojes que tienen tecnologías y tal, te detectan muchísimos parámetros espaciotemporales y te van diciendo eso. El tiempo que tienes un pie en el suelo, la simetría, el balance, un montón de parámetros que no sé muy bien cómo lo calculan solo con una mano, pero después hay herramientas como esta que hoy te la traje. Qué interesante. Bueno, Esto es chulo, ¿eh? ¿qué es eso? A ver. Esto se llama Ranscribe, es una... Rams, déjame ver, enseñarlo. Enséñalo, Por enséñalo. aquí, Ranscribe, a ver, Ranscribe. Aquí lo tiene, a Muy ver. bien. Aquí en la otra cámara también para que lo vean. Súper interesante. A ver, cuéntanos, ¿qué es este aparatito? Pues mira, Se cayó esto por aquí. estos son sensores que además son súper fáciles de colocar. Estos se colocan cada uno en un ¿Dónde? pie. ¿Cómo? Mira, así. A ver, dale aquí. Se pondría aquí en el cordón, uno por aquí. No sé si lo está viendo la cámara, pero bueno. ¿Está ok? Sí, y este por aquí. Ya ¿Ya lo está, viste? así de rápido, así de rápido. Lo colocas. Y después tengo otro que lo pondría ¿Y ese justo. dónde? Este va en el sacro. Mira, A ver, fíjate. Lo pondríamos justo en el pantalón, ¿Aquí ya? con el cinturón y tal. Difícil, espérate, lo engancho aquí. Ahí, Listo. Y entonces aquí yo lo Ya registro. tengo uno aquí detrás, a ver si lo pueden ver. Aquí detrás. Sí. Después, uno en cada pie. No sé si se verá. ¿Se está viendo bien por ahí? Sí, te los puse medio random. No, no pasa nada, rápido. Generalmente ¿Y ahora tiene qué que ir hacemos con esto? A ver, uno en cuéntame. cada pie, te lo puse al revés porque No pasa el rojo va en la izquierda. Mira, no Vale, y pasa básicamente lo que hago es, bueno, no tengo la aplicación móvil, pero dejé el teléfono Vale, por no allí. pasa nada. Tú explícalo, pero ya lo Mira, básicamente lo que hago es calibro, que es rapidísimo, le digo que se despierte los aparatitos, y lo que hago es pedirle al paciente que corra, que camina o lo que sea. Generalmente lo hacemos en un tapiz rodante para tener nosotros registrada la velocidad exacta en Claro. la que cogemos los datos. Entonces te haríamos caminar. No sientes nada, la verdad. ¿Está bien? No, No, ¿ves? es que Ni peso, ni es como nada. de... No, además no pesan, es verdad, son muy poquitos gramos. Y la idea es que tú hagas tu práctica deportiva y a mí en el momento me va dando en tiempo real tus parámetros espaciotemporales. Entonces nos da la velocidad de pronación, el rango de pronación, nos da el tiempo que cada pie está en el suelo y un montón de parámetros. Y a nivel de sacro, por ejemplo, nos da los diferentes Es movimientos. decir, este que te hace para la de las caderas, ¿no? Sí, lo que nos dice es exactamente el movimiento que hace tu sacro. Entonces podemos ver si es simétrico, si no es simétrico. Nos dice todo lo que tiene que ver con las oscilaciones que haces cuando corres, por ejemplo, si sube mucho y baja mucho. Bueno, la verdad que nos da mucha información y entonces esto, si tú se lo pones a un corredor mientras está corriendo y le vas mostrando los parámetros, le puedes ir como pidiendo diferentes cosas y a nivel visual lo puede ir viendo y te dice, ah, sí, ok, acelero más esta pierna, la otra, acelero más la cadencia y entonces en tiempo real puedes ir midiendo y él mismo se puede ir dando cuenta de los Sí. pequeños ajustes que Claro. puede ir haciendo. Claro, evidentemente ya luego me pondré a correr, ¿no? y me dices cómo Luego lo está, grabamos. cómo tengo el vas a sacro. ver. A ver. El sacro, que a mí me da que lo tengo medio jodido. ¿no? Pero bueno, mira, ejercicios esenciales para un corredor. Mm, Mira, a nivel de corredores, que eso es lo que más encontramos entre la diferencia de un corredor más de élite, o un corredor que se lo toma más en serio, y un corredor más de calle, por decirlo de una forma, es la falta de trabajo de fuerza de base. Mucha gente tiene pensado como, hey, no tengo tiempo para hacer deporte, salgo a correr y ya. Y a veces ahí está el mayor riesgo de lesión. Le estamos pidiendo una estructura débil muchas veces que pasa 8 horas sentada en una silla con una mala postura, con poco tono muscular, que vaya a correr. En asfalto, por ejemplo, ¿no? Que es muy fuerte a nivel estructural. Entonces, lo que siempre recomendamos es trabajo de fuerza siempre. ¿Qué tipo? ¿Qué tal? Pues eso depende mucho del nivel de condición física que tenga el deportista. Pero sí o sí el trabajo de fuerza tiene que estar y tiene que ser un trabajo de fuerza de grandes estructuras. Siempre hay que trabajar trabajos de flexo-extensión de cadera, flexo-extensión de rodilla, flexo-extensión de tobillo, porque al final son los movimientos que más hacemos cuando corremos.
Pero después, sí o sí, también tenemos que trabajar los estabilizadores de esas estructuras. Porque nosotros pensamos que correr solo es en un plano, en el plano Ujú. sagital. Pero en realidad, cada vez que nosotros ponemos el pie en el suelo, tenemos que estructurar todo el cuerpo y equilibrar todo el cuerpo, no solo en el plano sagital. Entonces, tenemos que reforzar mucho el glúteo, mucho los aductores. Entonces, todo lo que es estabilizadores de cadera, de rodilla, de tobillo, súper importante también. Y más si corremos en terrenos que no son siempre iguales. Ah, vale, que puedes correr, por ejemplo, En en montaña y montaña. después pasar asfalto y después de asfalto pasar a hierba. Exacto, sí, porque a veces, claro, también eso genera inestabilidad. Si tú vas a correr a la montaña, obviamente cada paso tú intentas que sea igual, pero el terreno siempre es variable. Eso, el terreno variable, quiero Ah, decir. terreno variable. Terreno Vale, vale, variable. perfecto. Bueno, pues me viene perfecto porque hablando de terrenos, como ya sabes, el deporte está lleno de diferentes superficies. Si vas al mundo del fútbol, pues tienes el césped natural y tienes el césped artificial. Luego en tenis, pues la tierra batida y bueno, no sé, realmente de tenis no entiendo mucho. Para ti, José, ¿cuál sería la superficie ideal por un lado y la peor por el otro para cualquier deportista? Mira, empiezo por la peor. Venga. Evidentemente, todo lo que es terrenos muy duros, como es el asfalto propiamente dicho, eh, quizás para mí es el peor. Asfalto. El asfalto duro y tal, para mí es el peor por esto, porque es ¿Y demasiado caliente? duro. Eso es Y duro, duro. ¿Y caliente? que en Dublín poco, No, no, poco aquí, caliente, más bien frío. aquí doble, no, no, hay asfalto muy frío. Sí. Exacto. Pero bueno, sí, el asfalto es un terreno que es bastante hostil a nivel articular. Y en cambio, todos los terrenos un poco más blandos, como es el césped, como es el terreno de pista, el de montaña, pero de pista y tal, es mucho más ameno para el cuerpo. Entonces yo creo que si hacemos mucho volumen de carrera, pues idealmente tenemos que intentar que sean terrenos más blandos. También ahí entra de nuevo el concepto este de calzadoterapia y buscar el calzado que sea más propicio para el terreno donde corremos. No es lo mismo una zapatilla para correr en asfalto que para correr en trail, ¿no? Para correr en montaña. Las tecnologías ahora están muy estudiadas para que cada terreno tenga un tipo de suela, un tipo de espumas con diferentes densidades para diferentes pesos corporales, para Ujú. diferentes características del corredor y del terreno. Vale, de calzado hablaremos un poquito más adelante porque es súper interesante porque, claro, cuando vas a comprarte un calzado tienes que comprarte un buen calzado. No la gente que, como tú dices, que se pone el calzado, se pone la ropa y directamente sale a correr sin hacer absolutamente nada y después vienen las lesiones. Eso lo hablaremos más adelante, pero bueno, recomendación. Trata de recomendaciones todo el rato Genial. porque a ellos les viene muy bien. Imagínate que venimos de una competencia bastante importante, con un desgaste físico. ¿Qué hacemos después de esa competencia a nivel de cuidado de los pies? Siempre depende del tipo de competencia, ¿no? Pero si es a nivel de cuidado de los pies, siempre, idealmente, pero el pre y el post. Una buena hidratación de pies Ujú. para evitar rosaduras, para evitar eso, ampollas y tal. ¿Cómo te hidratas? Perdón. Las cremas hidratantes, Sí. y hay una variedad en el mercado, pero súper amplia. De hecho, si tienes hiperkeratosis, que son las típicas callosidades, no los callos como tal, sino las hiperkeratosis serían como cuando la piel comienza a poner más amarilla y Sí, tal. sí, Esto se llama hiperkeratosis. Es no un sabía. exceso de queratina en la piel. Esto muchas veces se trata simplemente, se puede quitar en el podólogo y genial, y va muy bien acudir al podólogo. Y si no, también se puede tratar de manera como paralela con cremas con urea, con un porcentaje de 10-15% de urea. Y hay infinidad de cremas con estas características y funcionan. Entonces, el pre sería una buena hidratación. Hidratación. Ajá. También el uso de unos calcetines que sean propicios y adecuados para la actividad, también para evitar las rosaduras y para que muchas veces el calcetín tiene que absorber la sudoración, pero tiene que tener la capacidad de poder secarse también durante la práctica, porque muchas veces si se queda completamente húmedo, nos puede generar eso, rosaduras. Entonces es importante también para el post que se aireen los pies, Claro. para evitar la ¿Y de hiperhidrosis. los calcetines tienen algún nombre especial? Si yo me voy a comprar un calcetín especial, ¿tiene algún nombre? O bueno, un calcetín para correr o no sé, Es que, o por ejemplo, de alta absorción, no sé. hay muchísima variedad de calcetines. Yo creo que depende mucho del
tipo de piel que tengas, de la temperatura. Claro. Porque no es lo mismo, por ejemplo, correr aquí en Dublín, que estamos en pleno julio y hacen 12 grados, que correr en Barcelona en julio, que hacen 32 grados. Entonces ahí igual tendríamos que ir a unos materiales más finos. Entonces, claro, ahí tendríamos que ver varios conceptos, pero realmente, lo que te digo, el mercado es tan amplio que ahí es un poco ensayo y error y también acudir un poco a un podólogo o un especialista para que te recomiende, hey, concretamente, ¿qué actividad haces? ¿Tienes problemas de hiperhidrosis, que es el exceso de sudoración? ¿No la tienes? ¿Tienes hongos? ¿No lo tienes? Entonces, en función de distintas características de tu piel, de tu pie en Sí, sí. general, la recomendación es una u otra. Bueno, ahora como seguimos enlazando una cosa con otra, el tema del calzado, como ya lo nombraste anteriormente, ¿cómo recomiendas tú a tus pacientes cuando te llega y te piden, bueno, José, ¿qué tipo de calzado crees que es el mejor para mí? Ya sé que me has dicho que en el mercado hay varias opciones, pero no sé, imagínate, soy tu paciente, ¿vale? Imagínate, llego y digo, bueno, José, yo suelo correr en montaña y aproximadamente cada fin de semana me pego como 10 kilómetros. ¿Qué calzado me puedo comprar para ese ejercicio preciso? Bien, muy buena pregunta. Es muy general la pregunta. Sí, ya, vale, entiendo. Entonces, a veces lo que nosotros hacemos primero es analizar el corredor y ver cómo se comporta ese pie. Y ver tu estructura anatómica, porque no es lo mismo, por ejemplo, tú que eres delgadito, que estás finito, que quizás un chico que igual pesa 50 kilos más que tú. Entonces Claro. ahí también tenemos en cuenta las densidades de los materiales. ¿Sí? Después no es lo mismo lo que decíamos antes, correr en asfalto que correr en montaña. Entonces, primero yo ya descartaría todas las de asfalto. Entonces, yo ya me centraría en un calzado de montaña, de trail, que sea con suela antideslizante, con distintas características. Pero lo que nosotros sí o sí tenemos que ver es cómo corres tú para saber qué te podemos recomendar y cómo usar la tecnología del calzado, y esa es la calzadoterapia, cómo usar la tecnología del calzado para mejorar tu rendimiento o prevenir lesiones. Entonces, teniendo en cuenta cómo corres, nosotros diríamos, bueno, hey, igual necesitas X características en tu calzado. Y tendríamos en cuenta si necesitas un control de la pronación, que hay muchos tipos de control de la pronación, que pueden ser las densidades en la media suela, o pueden ser las densidades en la suela, o pueden ser el contrafuerte más rígido, o puede ser que la media suela sea, perdón, el medio pie sea más ancho. Diferentes características y nosotros tendríamos en cuenta en función de tu pisada. Podemos, no sé, modificar los quebrantes, que son la parte anterior y posterior, que Ajá. hacen como el balancín de la zapatilla, para ver si la necesitas o no, para ayudarte a la propulsión o no. Diferentes características que nosotros analizamos del calzado y la ponemos en resonancia con tu forma de correr, para que te ayudemos a que tu forma de correr sea más eficiente. Perfecto. Entonces, yo saco una conclusión de lo que hemos hablado hasta ahora. Yo, corredor, me voy a tu clínica, me hago todo el análisis biomecánico, biomecánico, me estudio la pisada, me recomienda un tipo de zapatilla y me asegura a partir de ese momento que yo ganaré unas décimas de más en la siguiente carrera. Asegurarte, lo que se dice En la vida no hay asegurarte. nada seguro, ¿verdad? No, no es nada seguro. Lo que nosotros Pero, hacemos es un abordaje triple. Entonces, a partir de ese abordaje triple, digo, porque hacemos recomendación de plantilla en caso de que el paciente A las necesite y B las quiera. A partir de ahí, nosotros hacemos calzadoterapia, que ahí puede mejorar un poquito. Pero lo que para mí es más importante, y por eso te decía lo de la importancia para mí de la podología deportiva, y por eso también mi otra vertiente laboral y con la que llevo muchos años trabajando, que es el entrenamiento personal y el entrenamiento de atletas y tal, tiene que ver con el deporte y con tonificar, reforzar, estirar, movilizar. Y ahí es donde yo creo que ahí está la verdadera diferencia.